Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la Facultad de Historia de la Universidad de Vigo y a la UNED de Orense por invitarme a participar en estas jornadas de historia contemporánea y del tiempo presente del año 2025, concretamente dedicadas a élites, ciudadanía y poder local en la transición a la democracia. Mi presentación no será tanto sobre el periodo de la transición, ni se centrará tampoco en la parte de la oposición, que fue la que triunfó en las primeras elecciones democráticas municipales en 1979. Me voy a centrar más en todas las personalidades políticas procedentes de la dictadura franquista y que supieron reciclarse y continuar con sus carreras políticas durante el periodo de la transición a la democracia. Concretamente, ¿cuáles fueron las estrategias que permitieron a una parte de la clase política poderse reciclar, poder continuar con su carrera durante la transición? Además de estas estrategias, ¿qué grado de credibilidad, qué grado de autenticidad había en una parte de sus discursos, mucho más centrados en los intereses territoriales, en los intereses locales, que comenzaban a tratar a las personas de los distintos municipios y de las distintas regiones como posibles futuros electores y no simplemente, bueno, como súbditos de este régimen autoritario? Por lo tanto, voy a pasar a compartir ahora mi presentación con todos vosotros. Mi presentación se va a centrar en esta idea, de la misma manera que se habla de demócratas de toda la vida, vamos a hablar de regionalistas de toda la vida, estrategias de reconversión política durante la transición a la democracia. Vamos a comenzar por unas cuantas reflexiones generales que nos servirán para establecer un marco teórico adecuado para poder tratar este tema. Después desarrollaremos algunos de estos puntos más en relación con los años 60, en relación con toda la serie de cambios legales, etcétera. Prestaremos después atención a todo lo que es el cambio en el modelo económico a partir del como es bien conocido, a partir de la aprobación de los planes de estabilización en 1959, con la aprobación de los distintos planes de desarrollo, la situación económica del país va a cambiar de manera fundamental y allí se van a producir también una serie de contradicciones dentro del sistema que van a permitir a una parte de las personalidades comprobar el escaso grado de adecuación de las estructuras de la dictadura, de las estructuras franquistas para el normal desarrollo de la vida regional y de la vida municipal, momento en el que se van a producir también algunas de estas reconversiones, adaptaciones. Ya iremos viendo un poco cuáles son los términos del debate. Después os voy a proporcionar una serie de ejemplos precisos, de ejemplos concretos, simplemente para no quedarnos simplemente en el aspecto teórico, aunque distintos territorios van a ser mencionados, como pueden ser Valencia, como puede ser Andalucía. Los casos de estudio que yo os voy a proponer se van a centrar más en el caso de Aragón. No es simplemente que la Universidad de Zaragoza sea uno de mis centros de procedencia, sino porque en Aragón se va a producir toda una serie de reconversiones, van a tener lugar la reconversión de toda una serie de personalidades políticas que pueden resultar bastante modélicas, bastante paradigmáticas respecto a la existencia de una serie de fenómenos, como es la presencia de las bases militares americanas, que pueden extrapolarse a las otras ciudades que cuentan con este tipo de instalaciones, respecto a cuestiones medioambientales, cuestiones de carácter ecológico, que se van a convertir en uno de los principales factores en el desarrollo de una nueva conciencia regionalista y una nueva conciencia local, que tendrán después mucha importancia en todas las elecciones y en toda la vida social de los años de la transición a la democracia y que llegan hasta la actualidad, y también de los factores identitarios, porque sin ser una de las consideradas como comunidades históricas, ninguna de las nacionalidades históricas, como es el caso de Cataluña, el caso de Euskadi y el caso galego. En Aragón existe también un cierto sustrato previo de identidad propia, una identidad bastante marcada a nivel regional, a nivel local, y que por lo tanto puede extrapolarse a otros territorios que van a ser también importantes en la transición, de tal manera que varios de los elementos que vamos a mencionar pueden también utilizarse para estudiar, por ejemplo, el caso de Cantabria, pueden utilizarse, por ejemplo, para el estudio del País Valenciano, de las Islas Baleares,
de La Rioja y de algunos otros territorios en los que no llegó a cuajar una nueva identidad de carácter regionalista, como puede ser el caso de Extremadura, pero que en cualquier caso se basaban en el mismo tipo de elementos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, vamos a hablar de toda una serie de elementos. Quería hacer una serie de reflexiones generales. No se debe interpretar necesariamente la presencia de distintos intereses en el seno de la dictadura franquista como bueno, la expresión de una cierta oposición o como la expresión de una cierta pluralidad dentro de la dictadura. Como también es bien conocido, uno de los principales factores de debate respecto a la dictadura franquista es el debate sobre su naturaleza. Imagino que todas las personas que estáis siguiendo este curso habéis oído hablar de las teorías del sociólogo y politólogo Juan José Linz, que habló en un determinado momento de la dictadura franquista como un régimen autoritario, debido a que tenía una ideología poco definida y sobre todo respecto a la presencia de lo que él llamaba pluralismo limitado y no responsable, es decir, no responsable electoralmente. Nosotros no estamos de acuerdo con esta teoría porque consideramos que desde el principio existió una cierta disociación de intereses en el seno de toda la coalición de grupos que compusieron el armazón de la dictadura franquista. Esto no necesariamente significa oposición, sino sencillamente contradicciones dentro de los intereses, dentro de los proyectos que se planteaban en el seno del régimen. Contradicciones, por ejemplo, entre los sectores que abogaban por, bueno, profundizar la economía del país en torno al sector agrario. Y sin embargo, entraron un poco en contradicción, entraron en ocasiones en tensión, en lucha con los partidarios de una industrialización. Esto se ve, por ejemplo, a la hora de las discusiones en torno a la utilización de los recursos hídricos, de la regulación de los ríos, como por ejemplo el río Noguera Ribagorzana, que hace frontera entre Aragón y Cataluña, por lo tanto, un conflicto entre aquellos sectores que abogaban por destinar el agua sobre todo a los regantes y aquellos que apostaban por el desarrollo de la energía hidroeléctrica de cara a una posible industrialización. Este tipo de contradicciones son una constante a lo largo de la dictadura y nos permiten además, bueno, poder analizar la dictadura con un mayor grado de profundidad. Hay que tener en cuenta que las dictaduras nunca son bloques completamente homogéneos, sino que siempre existen determinadas corrientes, pero eso no significa que ninguna de estas corrientes entre en oposición, ni siquiera cuando sus sectores finalmente no son favorecidos dentro del proceso de toma de decisiones. Pasaba lo mismo con determinados sectores económicos, pues sobre todo a partir de los planes de estabilización en los años 60, sectores económicos acostumbrados a vender sus productos en los mercados interiores, protegidos generalmente por un arancel bastante importante, o aquellos sectores económicos productores de productos básicamente dedicados a la exportación. Este tipo de disociación de intereses de cara a poderlos armonizar fue uno de los factores que llevaron por ejemplo, a la creación del Consejo Nacional de Empresarios en el año 65, de varios de estos consejos de empresarios en lugares que van mucho más allá del típico ejemplo de Madrid y Barcelona. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Empresarios en su delegación de Oviedo desempeñó un papel muy importante. De ahí va a salir también bueno, distintos hombres y mujeres políticos que van a ocupar cargos durante la transición y durante el periodo democrático. Esta disociación de intereses, como decíamos, no son necesariamente expresión de una pluralidad ideológica, de este pluralismo limitado, sino que se basan más en esta idea de la contradicción entre los distintos grupos de intereses, competición en ocasiones entre distintas agencias estatales, como entre el Instituto Nacional de Colonización o el Instituto Nacional de Industria, como tenéis en la diapositiva en sus distintas abreviaturas, o entre agencias estatales y delegaciones del partido único. Se trata en cualquier caso de un tipo de disociación de interés que está presente en la práctica totalidad de regímenes de naturaleza autoritaria o totalitaria. No son expresión de un pluralismo, sino de, bueno, distintos intereses que de hecho van a ir entrando en contradicción y que son una de las claves para entender la disociación de una parte de la élite franquista a nivel regional y a nivel local. Estas élites políticas franquistas, sobre todo hablamos de concejales, personas con cargos en las diputaciones, presidentes de las diputaciones,
gentes que ocupan cargos en los distintos gobiernos civiles. Es algo que el régimen trata de evitar, pero es inevitable, sobre todo a nivel local, a nivel de alcaldías, de concejalías, que se produzca una progresiva consolidación de los vínculos con el territorio, de vínculos territoriales, de representar más los intereses del territorio incluso que los intereses del gobierno central, una vez sobre todo ha pasado el riesgo de supervivencia del régimen franquista a partir de los años 50, sobre todo a partir del año 53, con la firma del concordato con el Vaticano y del acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo, lo veremos posteriormente, que trajo también distintos problemas a nivel local. Esta progresiva vinculación de esta élite de nivel local y regional se vio muy reforzada por la introducción de las elecciones al tercio familiar. Las elecciones al tercio familiar, tanto en las Cortes franquistas como en los distintos ayuntamientos. Después es otro de los elementos sobre los que volveremos para poderlos profundizar. Os he puesto aquí un poco de bibliografía, hay una diapositiva al final. Un investigador y profesor, Carlos Domper, es el que mejor ha estudiado todos estos procesos de elecciones corporativas, elecciones al tercio familiar. A partir de, continuando dentro de estas primeras reflexiones iniciales, desde mediados de los años 60 hay que tener en cuenta también, esto es quizá una apreciación de carácter más sociológico, se produce una modificación en lo que se llama el horizonte de expectativa. ¿Cuál es el horizonte de expectativa de una persona que ha sido designado para una diputación, que ha sido designado para una concejalía o que después ha sido elegido por el tercio familiar y que es una persona relativamente joven? Lógicamente, no tenemos que pensar que en las dictaduras la gente deja de actuar por cálculo personal o por oportunismo político. Muchos de estos muchas de estas élites a nivel local y a nivel regional ven que tienen una larga carrera por delante, que lógicamente quieren seguir y que en cambio el dictador y la mayor parte de su clase política tienen ya una edad avanzada. Así que van a tratar de empezar a pensar en cómo sobrevivir desde el punto de vista personal o desde el punto de vista institucional a la muerte del dictador, de la que precisamente se cumplen 50 años, como bien sabéis. Esta muerte del dictador, como lo llamaba con cierta sorna Manuel Vázquez Montalbán, este acto de servicio biológico, lógicamente interpelaba a toda esta élite regional y local, estos, nuevamente en palabras de Vázquez Montalbán, franquistas inteligentes con capacidad de distanciación y de desalineación. Se trataba de decir, quien no sepa construirse un perfil propio, atención, porque si no hay continuidad del régimen autoritario, probablemente las poblaciones van a convertirse en verdaderos electores y resulta necesario justificar en nuestra presencia en todas estas instituciones. Así que si conseguimos marcar un perfil propio, construir nuestra propia clientela, construir nuestra propia también, nuestros propios futuros quizá votantes, nos vamos a encontrar desamparados. Cuanto más se produjera ese marcaje de un perfil propio, más fácil iba a ser el reciclaje en caso de cambio político, como finalmente sucedió durante la transición. Que tener en cuenta que este tipo de procesos, lógicamente nosotros sabemos cómo terminó la historia, sabemos cómo terminó la transición a la democracia, pero ellos, los protagonistas, no lo sabían en su momento, así que nos habla también de un cierto cálculo político en este horizonte de la expectativa que se podía esperar desde el punto de vista político. Hablamos también de las contradicciones económicas que va a provocar los planes de desarrollo, que va a provocar los polos de desarrollo regional. Este tipo de contradicciones de carácter regional, esta constatación de la inadecuación de las estructuras de la dictadura se va a ser todavía más importante en aquellos territorios donde existiera lo que se llama un sustrato preexistente. El sustrato preexistente de carácter local o regional se refiere a la existencia de una cierta identidad de carácter territorial, generalmente expresada en la presencia de algún anteproyecto de autonomía durante el periodo de la Segunda República, que fuera estudiado o se encontrara todavía en proceso de elaboración, no fuera finalmente aprobado. Pero algo queda, siempre queda algo de estos sustratos preexistentes y se puede producir lo que
En términos de propaganda política, ahí os he puesto la referencia al clásico de Jean-Marie Domenach del año 1950, se puede producir un principio de transfusión, de tal manera que esa identidad se puede reactivar y a las poblaciones no le parecen extrañas, no le parecen completamente ajenas, algo que suele funcionar mucho a nivel local, a nivel regional. Bueno, aquí tenemos la frase final. Efectivamente, se trataba sobre todo de la idea de marcar un perfil propio en torno a una serie de cuestiones, de pasiones movilizadoras, siempre muy presentes. La geografía siempre es muy tozuda y por mucho que un régimen político quiera cambiar, existe una serie de reglas de juego de todo el mundo está marcado en un determinado territorio por la presencia de la geografía, por presencia de montañas, por presencia de recursos naturales, por presencia de grandes cursos de agua, así que eso es algo que va a acabar aflorando y que generalmente está muy ligado a la identidad del territorio, se puede convertir en lo que Robert Paxton llamaba una pasión movilizadora. Y a partir de esas pasiones movilizadoras va a resultar más sencillo construirse una base duradera, una base propia de poder. Vamos a pasar a analizar de manera un poco más profunda algunos de estos puntos. El horizonte de expectativa va a cambiar profundamente durante los años 60. Aquí os he puesto un poco de legislación. Eh, a mediados de los años 60 se va a producir la aprobación de la Ley de Asociaciones de Cabezas de Familia. Esta ley de asociaciones se va a convertir en una cobertura legal para las movilizaciones vecinales, las asociaciones de vecinos, a pesar de que hablemos sobre todo del ámbito de la oposición, también la élite política del régimen se va a ver afectada por el progresivo desarrollo de estas asociaciones vecinales que son capaces de presionar a las autoridades locales, sobre todo cuando se produce alguna situación excepcional. Después de, por ejemplo, las inundaciones, el desbordamiento en Valencia del río Turia, son las asociaciones de vecinos las que van a hacer más presión para replantearse la reconstrucción por la lentitud de las ayudas y, lógicamente, la élite, sobre todo de carácter local y regional, va a sentir esta presión vehiculada por estas asociaciones de vecinos de manera que antes era muy difícil sentir porque estábamos ante un modelo de organización mucho más vertical. A partir de finales del año 1966 también se aprueba esta ley orgánica del Estado, aprobada en referéndum y que conlleva la creación de estos procuradores por el tercio familiar de los que hemos hablado y de los que veremos a continuación también una diapositiva. Hemos hablado también de el acuerdo por el cual se establecieron las bases americanas después del acuerdo de 1953. Hay que recordar que los términos del acuerdo de las bases americanas eran muy desventajosos para la población española. Los trabajadores de las bases militares americanas disfrutaban en la práctica de inmunidad diplomática, así que para las poblaciones locales va a ser un objeto de descontento bastante grande, lo veremos también en una diapositiva, y también desde el punto de vista global, de tal manera que los Estados Unidos se reservaban el derecho de poder, por ejemplo, almacenar o hacer transitar armamento nuclear sin necesidad del permiso de las autoridades españolas, sencillamente informándolas de que así se iba a producir. Esto está íntimamente ligado a la pérdida de estas bombas nucleares, bombas termonucleares, después de un choque de un B-52 en Almería, y esto va a generar una toma de conciencia muy importante desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista antinuclear, hasta el punto de que algunos autores han hablado de una rebelión ambiental del franquismo local. Lógicamente, alcaldes, presidentes de diputaciones van a ser desde ese momento más sensibles a las reivindicaciones ecológicas, ya sea por pura convicción o ya sea por presión de estos vecinos que lógicamente han quedado mucho más concienciados después del accidente de Palomares que provocó el famoso baño de Manuel Fraga con el embajador de Estados Unidos, el señor Duke, que tenéis aquí en esta fotografía. Manuel Fraga precisamente es una de las personas que va a ser más protagonistas dentro de todo este proceso. Es una de las personas que además mejor va a saber captar el potencial que tiene este despertar de la conciencia regional y de la conciencia local. De hecho, él va a intentar
canalizarla en un sentido mucho más amable, mucho más cómodo de gestionar por parte del régimen. Esta idea de un poco el regionalismo como expresión de la cultura popular, pero sin una vertiente política. Solo así se pueden entender medidas adoptadas durante el periodo de Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, como son las declaraciones de fiestas de interés turístico nacional, la organización de festivales de canciones, como el Festival de la Canción del Mediterráneo, un poco una especie de equivalente a lo que puede ser el Festival de Eurovisión, o toda la campaña de los 25 años de paz, que tenía también una vertiente de carácter regional y de carácter local, como por ejemplo la impresión de los grandes carteles de la campaña de los 25 años de paz en las distintas lenguas del Estado, en catalán, en euskera o como la que tenéis de fondo en la presentación de PowerPoint en galego. Dentro de esta comprensión por parte de Manuel Fraga de la necesidad de hacer cambios a nivel social, se va a producir también otra de sus decisiones que va a tener un fuerte impacto en toda esta posibilidad de reciclaje por parte de la élite franquista local y regional, como es la nueva ley de prensa e imprenta, con lógicamente todas las limitaciones que tenía esta ley, que confiaba más en la autocensura que en una clase de censura previa. Esta nueva ley de prensa va a provocar la anulación de las consignas de inserción obligatoria y va a provocar que, bueno, en ocasiones determinados periodistas o determinados directores de medios tensen la cuerda a ver hasta qué punto se puede llegar, y uno de los elementos en los que se va a ser más permisivo va a ser en las críticas a nivel local, en las críticas a nivel regional. Daban mucha más sensación de un régimen con mucha mayor apertura informativa. Como os digo, esto forma parte todo de un ambiente que se va a ir consolidando a partir de mediados de los años 60 y que va a tener repercusiones directas en la clase política local y regional del franquismo. Aquí se va a ver ya que gran parte del futuro político se va a jugar en este nivel local y nivel regional, como por ejemplo la dimisión de un célebre falangista, Adolfo Rincón de Arellano, como alcalde de Valencia, después de lo que hemos comentado. No solamente la lentitud de las ayudas tras la gran riada del Turia del año 57, sino también la oposición. Aquí hablamos ya de esta rebelión ambiental a sus planes, la oposición a sus planes para urbanizar el desviado cauce del río Turia o sus pretensiones de urbanizar la dehesa del Saler. En prácticamente todos los territorios de España podremos encontrar ejemplos equivalentes de presión a nivel local, a nivel regional, de cara a el abandono de determinados proyectos que provocarán que una parte de la clase política bueno, encuentre la clave como para poder orientarse, reorientarse y crear esa base autónoma de poder. Simplemente un pequeño apunte sobre los procuradores familiares en Cortes. Los procuradores familiares en Cortes, como hemos comentado, fueron introducidos después de la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, desarrollada después en la Ley de Representación Familiar. Suponía un nuevo cauce orgánico para llegar a las Cortes. Todo esto dentro también de un contexto de enfrentamiento relativo entre los sectores más cercanos a la presidencia del gobierno y por lo tanto los sectores más tecnocráticos y aquellos que abogaban por una revitalización del partido único, Falange Española tradicionalista y de las Jons. Lo que se establecía era la existencia de dos procuradores familiares por cada una de las provincias españolas. Hubo efectivamente dos elecciones al tercio familiar en 1967, mucho más abiertas, y por lo tanto va a ser elegida gente mucho más combativa, siempre en sentido franquista. Se trata de defender los intereses de aquellos territorios de los cuales han sido electos. No hay ninguna clase de cuestionamiento del régimen a nivel general. No hay antifranquismo dentro de los procuradores del tercio familiar. A pesar de todo, van a provocar toda una serie de problemas que harán que en la siguiente convocatoria de elecciones, en el año 1971, a muchos de ellos no se les permita repetir, ya sea por procesos de forma, ya sea por presiones, ya sea por directamente el falseamiento de los resultados de estas elecciones al tercio familiar, de tal manera que a partir de 1971 gran parte de esta combatividad va a perder fuerza, pero
algunos de ellos han ganado ya un cierto prestigio que les permitirá después volver a aparecer durante la transición como esta élite con una fuerte impronta regional, con toda una serie de contactos, con toda una serie de redes establecidas a lo largo del territorio. Un pequeño apunte también sobre esta existencia de un cierto sustrato preexistente en algunas regiones españolas. El caso de Aragón, que es el caso en el que he centrado el ejemplo, es muy prototípico. En Aragón había existido ya un proyecto de mancomunidad, como fue en su momento la Mancomunidad de Cataluña. Se pusieron incluso las bases para un estatuto regional. Existía una serie de fuerzas políticas de carácter regionalista, como fue la Unión Regionalista Aragonesa. Todo eso llevó a la elaboración de un anteproyecto de Estatuto de Autonomía durante la Segunda República. En este caso fue el llamado Estatuto de Caspe. Recordemos que hubo también otros proyectos de anteproyecto de Estatuto de Autonomía para el País Valenciano, etcétera. También una fuerte presencia de una universidad que fue la primera de España en conseguir la autonomía, como fue la Universidad de Zaragoza, y en muchos casos también grupos bastante influyentes de regionalistas de carácter católico. En el caso de Zaragoza, una figura muy conocida a nivel nacional como fue Severino Aznar, el líder del grupo de la democracia cristiana zaragozana, que abogaba por un regionalismo aragonés, pero como veis, sin perder un ápice de españolidad y sin resfriarse de localismos baratos. Así que se va a producir también el renacimiento de un cierto tipo de regionalismo, de localismo, pero siempre de carácter conservador. Sus reclamaciones son mucho en función de los intereses económicos de sus respectivos territorios, no tanto ligados a la idea de poder cambiar el modelo de organización territorial a nivel estatal. Dentro de este contexto, van a ocupar también un lugar muy importante los problemas derivados de la elaboración de los planes de desarrollo y se va a producir un cierto renacimiento de un cierto regionalismo económico. La ejecución de los planes de desarrollo fue bastante dificultosa inicialmente y puso de manifiesto la inadecuación de muchas de las estructuras administrativas existentes durante la dictadura franquista, que imposibilitaban una ejecución, una asignación racional de los recursos por precisamente la ausencia de autoridad a nivel regional y en muchos casos de autoridad también ejecutiva real a nivel local. Se va a producir otro fenómeno también curioso. Como sabéis, dentro de los planes de desarrollo venía previsto la asignación de lo que se llamaba los polos de desarrollo, es decir, determinadas localidades eran elegidas como objeto de inversión preferente por parte del Estado dentro de estos planes de desarrollo para crear determinados polos industriales o polos de desarrollo a nivel general, a nivel comercial. Y se va a producir por un fenómeno bastante inexistente hasta entonces dentro de la dictadura, como son las rivalidades y los agravios comparativos dentro de las propias regiones entre distintas provincias de cara a ser designado polo de desarrollo. Aquí vamos a ver cómo vuelven a aparecer determinados lobbies, determinados grupos de presión para conseguir que el Ministerio y la Secretaría de desarrollo, nombren a tu provincia como objeto de polo de desarrollo o no. Por ejemplo, en el primer plan de desarrollo económico se produjo una fuerte polémica entre las provincias de Huelva y de Granada, polémica entre otras favorecida por una creciente posibilidad de publicar en prensa artículos críticos y además todo esto dentro de un proceso de reconversión de los distintos sectores económicos del país, dada la progresiva reducción de empleo agrícola debido a la mecanización y las dificultades por las escasas posibilidades de reconversión. No por casualidad, esto muchas veces, el no ser nombrado polo de desarrollo, lo que provoca es una fuerte migración de tu población, como bien se sabe también en Galicia, en la que muchos concejos van a quedar muy despoblados, o como se sabe también en la provincia de Granada. Granada no fue elegida como polo de desarrollo dentro del primer plan, sí la provincia de Huelva. En Granada se creó
incluso una organización pro industrialización de la provincia. Hubo toda una serie de agravios comparativos respecto a Sevilla, en una visita de Laureano López Rodó, uno de los artífices de la estabilización económica. Se le plantearon una serie de preguntas incómodas cuando él contestó además de manera bastante desafortunada. A la existencia de estas rivalidades y de agravios comparativos se trató de solventar mediante la creación de algunos organismos supraprovinciales capaces, por lo tanto, de hacer una cierta economía de escala. Aquí hay bastantes ejemplos. Os pongo un par de ejemplos nuevamente ligados al caso aragonés. La creación de lo que se llama una Unión Turística del Pirineo para poder poner de acuerdo a todas las provincias que comparten esta cadena montañosa, o lo mismo respecto al río Ebro, el Consejo Económico Sindical Interprovincial del Ebro. Ninguna de estas entidades supraprovinciales tuvo éxito y de esta manera las élites locales comenzaron a defender que la planificación económica debía ser abordada por organizaciones propias dedicadas exclusivamente a las provincias que compusieran una cierta lógica regional. Nuevamente, siempre dejando bien claro que no se trataba de darle un carácter político, se trataba de lo que durante la época de la dictadura se va a llamar regionalismo bien entendido. Aquí os pongo algunas declaraciones de gente poco sospechosa, como un consejero nacional del movimiento, Alberto Ballarín, que habla de recuperar una cierta conciencia histórica aragonesa, pero siempre dejando claro que no se trataba de un regionalismo de carácter político, ni administrativo, ni a la vieja usanza, sino un regionalismo de carácter económico, un regionalismo que fortalece a la nación, no la divide. Rafael Orbecano, el entonces gobernador civil de Zaragoza, habla también de la necesidad de otorgar mayor protagonismo a las diputaciones, con la creación de la Diputación General de Aragón. Que hay que recordar al paso que algunas diputaciones, sobre todo la Diputación de Álava y la Diputación de Navarra, contaban con no solamente un concierto económico, sino también con alguna serie de competencias de carácter foral. Por lo tanto, lo que hay es también un proceso de imitación, de emulación por parte de distintas provincias para poder hacerse con el mismo tipo de competencias que mantuvieron estos dos territorios, por contraposición a lo sucedido con Vizcaya y con Guipúzcoa, que vieron todo su concierto económico y todo su régimen foral suprimido durante la dictadura. Como decimos, hay mucha indefinición en la propia ordenación territorial franquista, lo cual va a abrir grietas a partir de las cuales toda esta élite política va a tratar de recomponer un poco sus propios perfiles. ¿Cómo se recomponen los perfiles? También mediante actos de carácter más o menos identitarios. Se vuelven a potenciar las reales sociedades económicas de amigos del país. La propia burguesía local pues, puede arbitrar una serie de premios. Va a ser también el caso de Aragón. Premio Aragoneses Ejemplares, premio El Batallador, por parte de las burguesías, sobre todo de carácter local. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos concretos. Hemos visto un poco todo el desarrollo teórico y toda una serie de líneas generales que podéis aplicar a prácticamente cualquier caso de estudio desde el punto de vista territorial. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos concretos para que le pongamos también rostro a los que protagonizaron este proceso de reciclaje, de reinvención política, de cara sobre todo a pensar en la supervivencia en lo que fue el periodo de transición a la democracia. Algo que fue muy importante y que es un caso que se conoce bien a nivel local, fue el descontento con la existencia de alguna base americana después de los acuerdos del año 53. En este caso vamos a hablar de la movilización contra la base aérea de la ciudad de Zaragoza. Esto nuevamente no se circunscribe únicamente a la capital del Ebro, a la capital aragonesa. Hablamos de un ejemplo local de un fenómeno global. Albergar una base militar americana supone toda una serie de beneficios de carácter económico, pero no tantos como pudiera pensarse, y conlleva también toda una serie de problemas. El personal de estas bases hace generalmente subir los precios.
subir los precios de la adquisición de una vivienda, subir los precios del servicio doméstico. Como hemos comentado previamente, el personal de la base tiene prácticamente inmunidad diplomática, así que cualquier clase de conflicto, agresiones sexuales, escándalos nocturnos, etcétera, muchas veces quedan impunes y se acaba conformando dentro de la ciudad un cierto malestar porque las promesas de mejora económica no acaban tampoco de ser muy visibles, porque muchas veces el personal de las bases tiene sus propias fuentes de aprovisionamiento que pasan directamente sin impactar en la economía local, porque todo lo que se prometió a las empresas locales no acaba tampoco de llegar en forma de contratos, de mantenimientos, etcétera. ¿Qué van a hacer entonces muchas de las élites locales y regionales? Una manera de construirse un perfil propio sin en ningún momento cuestionar la naturaleza del régimen político. Hablamos, por supuesto, de los casos de regímenes autoritarios. Una manera de consolidar su credibilidad, una manera de afianzar una identidad propia es precisamente poner sobre la mesa todos los problemas que conlleva tener una base. De tal manera que muchas veces los gobiernos y las élites locales, sobre todo aquellas que han adquirido de manera reciente poderes desde el punto de vista descentralizados, como nos dice esta cita de uno de los mejores investigadores sobre los efectos políticos de albergar una base militar, Alexander Cooley, en un libro que salió en el año 2008, lo que van a hacer es desafiar a las autoridades, a los gobiernos centrales, siempre con temas relacionados con estas bases militares. En el caso de la base de Zaragoza, además, la base de Zaragoza va a sufrir una reactivación importante a partir de finales de los años 60, como consecuencia del golpe de Estado de Muammar el Gaddafi y la evacuación de la base de Belus, una de las bases claves para el control del Mediterráneo por parte de los Estados Unidos. En esta base situada en Libia, con la llegada al poder de Gaddafi, el acuerdo no va a ser renovado y desde mediados del año 1969 Estados Unidos se verá en la obligación de reactivar, reforzar alguna otra de sus bases en el Mediterráneo y la elegida va a ser la base aérea de Zaragoza. Entre el listado de prioridades marcadas por el Departamento de Defensa y de Estado de los Estados Unidos se señalaba como imprescindible para el control americano retener el uso de la base aérea de Zaragoza y sobre todo el polígono de tiro que se encuentra situado muy cerca en las Bardenas reales. Fijaros, por lo tanto, cómo muchas veces de consecuencias que podemos pensar que no tienen ningún efecto a nivel local, de geoestrategia de nivel internacional, sin embargo, se acaban derivando también efectos locales, de tal manera que, como veis, la práctica totalidad de los acontecimientos políticos finalmente acaban teniendo un impacto en la vida cotidiana de cualquier población en prácticamente cualquier país del mundo. Es un ejemplo muy claro de el aleteo de la mariposa desde el punto de vista histórico. Una vez se ha anunciado la reactivación de la base de Zaragoza, comienza a activarse esta nueva realidad que ha traído la nueva ley de prensa e imprenta. Aquí tenemos críticas, por ejemplo, que aparecieron en diarios de tirada nacional, como es el diario Ya, portavoz de sectores católicos reformistas, que habla, aquí tenéis la cita, el pueblo español, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, esto lógicamente entre más comillas al hablar del periodo de la dictadura, cuando no existía la posibilidad de esta extrema izquierda de la que se está hablando en este periódico, hablaban de que se estaba en contra de la simple renovación de los acuerdos de 1953. No solamente a nivel nacional, la prensa también a nivel local y a nivel regional. Y aquí os pongo un célebre artículo del periódico principal de la Comunidad de Aragón, que es el Heraldo de Aragón. En octubre de 1970 hablaba ya de que la opinión popular estaba en contra de las bases de utilización conjunta. Lo hace también, como veis, con un tono abiertamente racista. No solamente parece que hay disgusto en Zaragoza porque vuelvan los norteamericanos a la base situada cerca de la Basílica del Pilar, sino sobre todo por esa imagen que consideran un poco humillante de bueno, soldados afroamericanos paseando por el centro de Zaragoza, lo cual generaba malestar a nivel popular, según este redactor Ramón Luján de El Heraldo de Aragón.
Sobre todo este malestar popular es donde va a cabalgar uno de estos representantes de la élite regional y local. Hablamos del caso de José María Zaldívar, nacido en Calahorra, pero residente en Zaragoza, donde tenía un cargo importante como cronista radiofónico de Radio Zaragoza. Se hacía llamar a sí mismo el vigía de la Torre Nueva de Zaragoza. José María Zaldívar cumple prácticamente todos los puntos de los que hemos estado hablando desde el principio de esta intervención. En noviembre del 67 había sido elegido procurador por el tercio familiar, procedía de uno de estos territorios con un cierto sustrato previo identitario. Gran parte de todos los electos que procedían de este tipo de territorios van a crear lo que se llamaron las Cortes Trashumantes, formados por procuradores electos por el tercio familiar por provincias como Navarra, como Guipúzcoa. Hablamos de personalidades muy conocidas en estos territorios como Antonio Arrúe, Manuel Escudero y sobre todo José Ángel Zubiaurria y Auxilio Goñi. En el caso navarro, muy cercanos todos a uno de los pretendientes carlistas, el pretendiente Carlos Hugo, que abogaban en buena coherencia con un modelo de descentralización basado en el sistema foral que ya se disfrutaba en parte en Navarra y en Álava, aunque no en Guipúzcoa. Aragón es también una comunidad, un territorio con cierta tradición foralista. Estas cortes trashumantes iban reuniéndose en distintos emplazamientos hasta que fueron prohibidas estas reuniones y hablaban de esta necesidad de cambiar el modelo territorial, de prestar más atención a lo que venía a ras de suelo por parte de los distintos territorios, sobre el uso en ocasiones de lenguas vernáculas. Nos hablan de este cierto renacer regional que estas élites políticas saben captar bien, de tal manera que puedan comenzar a formarse un perfil propio que después puedan poner en valor en función de cómo sea la evolución política del país. El cambio de reglamento en las Cortes franquistas se lo va a facilitar también. Aquí tenemos algunas de las interpelaciones, de las preguntas que va a formular en las Cortes franquistas José María Zaldívar, siempre en relación con los acuerdos entre España y Estados Unidos, con qué beneficios obtenía la ciudad de Zaragoza y después otro tema que veremos sobre el trasvase del Ebro. Y aquí tenéis esta cita que me parece muy apropiada de cómo estos intereses a nivel local se van abriendo camino. Plantearé al gobierno, el gobierno central, la postura de un procurador elegido por el pueblo, a quien el pueblo pregunta qué es lo que hace el gobierno con Zaragoza. Como veis, aquí aparece eh, un- una específica mención a un interés de carácter local y de carácter provincial, sin que el procurador pueda responder porque aquel no ha dado cuenta a este representante. Como veis, aquí hablamos ya de un cambio de lógica según la cual los intereses locales no necesariamente van a ser coincidentes con los intereses del gobierno, aunque se trate incluso de un asunto de seguridad nacional. En la ciudad de Zaragoza se ve muy bien la evolución de pasar de la alegría por formar parte del salvamento de la dictadura por la vía diplomática, mediante la firma de estos acuerdos que llevaban una base americana a la ciudad de Zaragoza, al hartazgo en vista de que los beneficios prometidos no llegaban y finalmente a la oposición, incluso por parte de miembros de la propia élite franquista. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso de carácter medioambiental, cómo fue la oposición al proyecto de construcción de la central nuclear de Chalamera, una pequeña localidad de Aragón, conocida por ser una de las cunas del escritor Ramón J. Sender. Eh, en esta pequeña localidad, por la que pasa también un curso de agua importante, existió la posibilidad de construir una central nuclear. El 16 de abril del año 75 se hizo oficial este deseo de instalar una central nuclear en el municipio de Chalamera, y lo que van a hacer los vecinos de lo que se llama el Bajo Cinca, este es el río Cinca, van a comenzar a organizarse y van a empezar, bueno, lo que es un antecedente de las tractoradas, cómo van a ser una caravana de vehículos hacia la capital, donde se van a manifestar ante el gobierno civil de la ciudad de Huesca para mostrar su oposición a este proyecto de construcción de una central nuclear, máxime después de lo que había pasado con
el accidente de estas bombas perdidas en Palomares, la central nuclear se va a convertir en un objeto de movilización opositora y de nacimiento de una nueva conciencia regional y local. Aquí vamos a tener a otra de estas figuras políticas, en este caso una persona que se llama Antonio Lacleta. Antonio Lacleta, uno de los alcaldes, va a aprovechar esta coyuntura para posicionarse contra la instalación de la central nuclear, va a hacer aprobar una moción contra la central nuclear al propio pleno del ayuntamiento, en directa oposición a los planes del gobierno central, y va a ejercer posición de mediador entre los manifestantes que han ido a protestar y el gobierno civil, de tal manera que pueda haber una representación de las exigencias de los vecinos al gobernador civil. Y en el mismo contexto, el Pleno del Ayuntamiento de Chalamera se va a oponer también a otra serie de proyectos llevados a cabo por el Gobierno central, como el trasvase del Ebro, el cierre del puente aéreo entre Zaragoza o Madrid, o a favor de la reapertura del ferrocarril que hace la conexión, que hacía la conexión entre Francia y España, el ferrocarril entre Canfranc y Zaragoza. Esto, lógicamente, va a dar después sus frutos. Aquí tenemos a Antonio Lacleta, una persona sin tacha dentro del régimen, como veis, secretario provincial del Sindicato Español Universitario en los años 40, médico de familia, lo cual le permitió entrar en contacto con distintas poblaciones a lo largo de su carrera, por lo cual fue nombrado alcalde de dos de estos pueblos, O de Barbastro y la localidad de Robres. De ahí pasó a ser nombrado diputado provincial, procurador en Cortes en representación de los municipios de la provincia. En 1971 es elegido por el tercio familiar, va a ser por lo tanto procurador familiar en Cortes. Fijaros, exactamente igual que el caso de José María Zaldívar, y si os ponéis a estudiar los procuradores por el tercio familiar en cualquiera de los territorios, os vais a encontrar con seguridad con personas que después fueron muy relevantes en sus respectivas provincias, y finalmente en 1972 nombrado alcalde de la ciudad de Huesca. Y bien, durante la transición a la democracia se va a convertir en uno de los fundadores de Alianza Popular en la provincia de Huesca, elegido directamente por Manuel Fraga, ya lo hemos comentado, una de las personas más atentas a este renacer de una conciencia regional y una conciencia local, a la que se quiere vehicular de una determinada manera, pero en vista del cambio político, pues toda esta élite que ha sabido significarse por los intereses de sus respectivas poblaciones resulta muy atractiva, y a partir de él se va a estructurar esta nueva fuerza política, este nuevo partido político en la provincia de Huesca. Lacleta llegará a ser elegido diputado en las primeras Cortes Democráticas de Aragón en el año 1983, y después fue diputado del grupo del Partido Popular hasta su posterior jubilación. Tenemos, por lo tanto, un ejemplo ligado a una cuestión de seguridad, como es la base de Zaragoza. Tenemos un caso ligado a una reclamación de carácter medioambiental, como es la oposición a la energía nuclear. A medio camino entre lo ambiental y lo identitario nos encontramos también todo lo que fue la movilización contra los trasvases de determinados ríos. Esto, lógicamente, es una cuestión polémica, es una cuestión que llega hasta hoy, es un ejemplo muy claro de cómo la geografía marca necesariamente la política en cualquier clase de régimen político. Por mucho que se quiera ocultar debajo de una estructura, la realidad geográfica suele ser, pues, como decimos, pues, muy testaruda. Eh, Lógicamente, esto tiene un precedente, como fue la aprobación finalmente en el año 1966 del trasvase Tajo Segura, reactivado y puesto en marcha por el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, muy cercano a los círculos católicos y llamado por la prensa, a la que lógicamente él había tejido los contactos necesarios para ser llamado de esa manera, es todo menos espontáneo, llamado generalmente ministro Eficacia. El trasvase Tajo Segura, que como sabéis sigue vigente a día de hoy, sigue provocando las mismas críticas que provocó en su día. Críticas de todas las comunidades de regantes, sobre todo manchegos, extremeños y también de una parte de los regantes valencianos.
pero que cambió el panorama político, cambió la lealtad de todo un territorio como fue el territorio de Murcia. La Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, muy poderosa, muy influyente en este territorio, se pronunció lógicamente a favor del trasvase. Hubo toda una serie de actos en los que participó de manera destacada el alcalde, el presidente de la Diputación Provincial. Las lealtades locales, lógicamente, se rigen también mucho en función de los intereses económicos. Basándose en el precedente del trasvase Tajo Segura y también como una expansión de lo que era el plan de riegos del Bajo Ebro de los años 50, finalmente se planteó la posibilidad de hacer también un trasvase del Ebro, un trasvase desde el Ebro y todas las vertientes hidrográficas del Pirineo Oriental hacia Cataluña, sobre todo hacia la metrópolis de Barcelona. Los planes del Ministerio de Obras Públicas, ya con su nuevo titular, Gonzalo Fernández de la Mora, como sabéis, el llamado ministro de la desideología, aunque por volver a citar a Manuel Vázquez Montalbán, él hablaba del crepúsculo de las ideologías menos de la suya. Gonzalo Fernández de la Mora fue un integrista católico y franquista de primera hora, una de las personas que después va a ser diputado de Alianza Popular en las Cortes Constituyentes y que votó no a la Constitución de 1978. Pues bien, Gonzalo Fernández de la Mora, un poco siguiendo las orientaciones del Banco Mundial, estamos en un momento de expansión internacional de los trasvases, presentó entre diciembre de 1973 y enero de 1974 un anteproyecto de trasvase del Ebro. Inmediatamente se lanzó una campaña que ya de manera preventiva, desde que se comenzó a rumorear la reactivación de estos planes de trasvase, se había reactivado, una campaña en contra, lanzada otro procurador del tercio familiar, Julián Muro, elegido por la provincia de Zaragoza, por Radio Zaragoza, que si recordáis uno de sus locutores era precisamente José María Zaldívar, y por Heraldo de Aragón, que si recordáis era este periódico que escribió este artículo tan crítico con la reactivación de la base americana. Lanzan una campaña de recogida de firmas, algo también muy habitual, un modo de movilización de la opinión popular muy habitual de la época, la recogida de firmas, en este caso una recogida de más de 300.000 firmas. ¿Por qué? Porque toda la cuestión del agua, toda la cuestión del río Ebro forma parte intrínseca de la identidad del territorio en Aragón. Como una revista verdaderamente de oposición como Andalán escribía en la primavera de 1974, pocos asuntos han conseguido una movilización de la sociedad aragonesa semejante a la que produce este proyecto de trasvase del Ebro. En este caso, una de las personas que se van a situar como uno de los principales opositores al trasvase del Ebro va a ser precisamente el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, una persona más conocida a nivel nacional, que se llama así, Hipólito Gómez de las Roces. Hipólito Gómez de las Roces no era aragonés de origen, esto es también algo muy habitual en la dictadura franquista, coger personas de distintos territorios y instalarlas como presidentes de las diputaciones provinciales, pero otra de las características de este cambio en el horizonte de expectativa de los 60 es que gran parte de estos nominados van a acabar desarrollando lazos, vínculos con los territorios para los que han sido nombrados. Este fue, desde luego, uno de los ejemplos más paradigmáticos, el caso de Hipólito Gómez de las Roces, presidente de la Diputación Provincial y que se va a oponer públicamente y con bastante energía a este proyecto de trasvase. Desde noviembre del año 74, además, es uno de los impulsores de la existencia de una asamblea permanente que reúna a las tres diputaciones provinciales de Aragón, nuevamente con el objetivo de formar una mancomunidad, algo que si recordáis no sonaba tan extraño, forma parte del sustrato preexistente en la opinión pública de Aragón por ese proyecto inicial del año 1919 de formar una mancomunidad. Bien, Hipólito Gómez de las Roces va a hacer fortuna, en buena medida por su propia convicción, por la convicción que transmite en su oposición al trasvase del Ebro. Cuando llegue el momento de la transición a la democracia, tanto el partido creado por Laureano López Rodó, Acción Regional, integrado dentro de Alianza Popular,
como la Unión de Centro Democrático del presidente Adolfo Suárez, le van a ofrecer encabezar sus listas al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza. ¿Qué va a hacer Hipólito Gómez de las Rozas llevando hasta el final esta lógica de identificación territorial de carácter regional y local? Va a formar una candidatura propia, una candidatura independiente, candidatura aragonesa independiente de centro. Y él dejaba siempre muy claro que si no hubiera sido partidario de la autonomía regional, habría acabado formando parte de la Unión de Centro Democrático. Esto llevó a Hipólito Gómez de las Rozas a convertirse en diputado. Aquí tenéis un titular de la época, un diputado regionalista insólito. Es de derechas. En ningún caso es algo insólito. Nos vamos a encontrar diputados regionalistas de carácter conservador en muchos otros territorios. Lo que pasa es que este caso se convirtió en un caso muy simbólico. Tanto es así que en diciembre del año 1977, Hipólito Gómez de las Rozas acabó fundando uno de los partidos fundamentales para entender este regionalismo conservador, como fue el Partido Aragonés Regionalista, el PAR. El PAR ha tenido varias alcaldías, incluidas alcaldías de capitales de provincia, a lo largo de muchos años y se encuentra en su origen este reciclaje de toda esta élite política local y regional desde la dictadura hasta el periodo de transición. Fijaros, incluso en varios elementos del lenguaje del par aparece este legado un poco con cierto tufillo al falangismo, al movimiento nacional, como esta idea de que el par no es de derechas ni de izquierdas, la composición ideológica del partido está determinada por el humanismo cristiano, somos incompatibles con el marxismo, todo lo demás es bienvenido. Aquí nos habla de Juan Antonio Bolea. Juan Antonio Bolea fue, aquí lo vemos, el candidato en 1977 por parte de la Unión de Centro Democrático, cosechó un sonoro fracaso que lo llevó a llegar a pedir el ingreso dentro del PAR. Bolea pidió y ingresó finalmente dentro de este nuevo partido y Hipólito Gómez de las Rozas, por lo tanto, se aprovechó también de la estructura precedente por parte del movimiento. Fue reelegido en el año 1979, reelegido en el año 1982 y acabó convertido en un símbolo del propio territorio, a pesar de no ser originario del mismo. Es probablemente el ejemplo más paradigmático de este reciclaje desde un punto de vista regionalista. Aquí tenéis una caricatura suya. El Partido Socialista de Aragón, otro partido de acción regional y local, perdió la representación de un diputado que había obtenido en 1977 al año siguiente, en 1979, y Hipólito Gómez de las Rozas, actuando un poco como un padre de la patria, se permitió incluso declarar públicamente que sentía que este diputado del Partido Socialista de Aragón, Emilio Gastón, no siguiera en el Congreso, dado que eso suponía perder una parte de la representación regional que tenía Aragón. Fijaros hasta qué punto llega este renacimiento de las identidades regionales y locales que Hipólito Gómez de las Rozas hablaba abiertamente de la posibilidad de votar algunas iniciativas junto a Herri Batasuna, el brazo político de la banda terrorista ETA, hablando de que los dos compartían presencia dentro del grupo mixto y hablaba de que, bueno, si en algún momento podía tener alguna coincidencia en algún punto de vista respecto a su carácter regionalista, puede haber temas en los que coincidamos con Herri Batasuna y a mí no me dolerán prendas para votar con los vascos. Fijaros cómo el distinto momento de esta identidad regional y local puede determinar en muchas ocasiones determinadas decisiones políticas que hoy en día serían consideradas mucho más polémicas o directamente inaceptables. Estamos llegando ya al final. Os ofrezco una serie de conclusiones, lógicamente provisionales, como son siempre todas las conclusiones en historia, pero bueno, el tema de la ciudadanía, del poder local en la transición a la democracia es todavía un tema que está en buena medida por escribir, así que os animo a los que estéis pensando en hacer un doctorado a que os lancéis porque van a ser necesarios estudios en prácticamente la totalidad de provincias españolas. Mis conclusiones serían estas. En un momento de cambio, de certidumbre política,
Las reivindicaciones locales y regionales fueron una vía para marcar un perfil propio para una parte de la clase política del régimen, sobre todo para militantes del movimiento nacional que habían perdido una parte de su bandera política, sobre todo en esta disputa interna con los sectores tecnocráticos. Los sectores tecnocráticos que habían tratado de impulsar sus planes de desarrollo, pero la ausencia de instrumentos administrativos adecuados para su aplicación abría la puerta a una comprensión regional, pero también local, de la realidad institucional y política. Lógicamente, la percepción de este fenómeno no es uniforme a lo largo del todo el territorio. No son uniformes tampoco las causas que llevaron a distintas personalidades a integrarlo en su discurso. Una integración que puede producirse por una mezcla entre cálculo político y convicción personal. Aquí sí que hay que ir a cada uno de los propios estudios biográficos y que después se van a traducir desde el punto de vista político durante la transición de maneras muy diversas, dado que optar por esta vía regionalista o una vía localista no garantiza el éxito. Le garantizó el éxito a Hipólito Gómez de las Rozas, pero el primero de los casos que hemos visto, José María Zaldívar, no consiguió representación ni por Aragón dentro de las elecciones al Congreso de los Diputados, ni tampoco por la ciudad de Zaragoza, por lo tanto, a nivel local. Os pongo aquí una parte de la bibliografía con los estudios de Carlos Domper, con este libro tan interesante de Daniel Lanero, que editó para Comares, El disputado voto de los labriegos, cambio, conflicto y continuidad política en la España rural, que aborda todo este tema más para el ámbito rural. Nosotros nos hemos centrado más en el ámbito urbano mejor conocido. Tenemos también los estudios de Marcos Marina sobre la convocatoria de elecciones municipales en el año 79 y todo lo que significaron. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar de compartir y espero que os haya resultado esta ponencia de interés. No dudéis en hacerme llegar a través del correo electrónico sugestiones, preguntas y comentarios a todo ello. Muchas gracias por vuestra atención.